Buenos días, feliz domingo, bienvenidos de nuevo al Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Desde aquí les llevaremos como cada semana los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria, la de su familia y la de todo el país. Uno de estos temas fundamentales es la inflación, el alza constante de los precios. Sentimos que los ingresos no alcanzan, que el salario se va como sal, como agua, y cada vez hay que pagar más con menos dinero. La inflación en Venezuela es un problema estructural, tiene muchos años y es difícil de atacar, según expertos y economistas. Inclusive desde el gobierno y los independientes concluyen que el país necesita un esfuerzo, algo estructural también, para poder atacar un problema de esa misma naturaleza. En noviembre pasado, el índice de precios al consumidor medido por el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas saltó 2,3%. Si bien respecto a octubre se trata de un repunte, se mantiene más o menos dentro de la meta oficial del gobierno para este año, inclusive un poco por debajo. El acumulado en los primeros 11 meses es 16%. Y si lo llevamos al anualizado, es decir, los 12 meses terminados en noviembre, es de 18%. Si usted ganaba a comienzos de año 100 bolívares, pues ahora tiene 18 menos. Cuando usted multiplica, se imagina o saca las cuentas por qué las matemáticas financieras no le ayudan. Pero eso es solamente un promedio, un índice promedio. Por eso la inflación no le pega igual a todo el mundo. A veces sentimos que es mucho más, que los precios suben aceleradamente en el mercado, también cuando hay que pagar los alquileres, los repuestos de carros, etc. ¿Cómo es que se mide la inflación? ¿Cómo es el impacto? ¿Qué es lo que está haciendo ahora el gobierno para cumplir su promesa de llegar a cerrar 2012 por debajo de la meta de un alza de precios de 20%? Se lo preguntamos en esta entrevista a Elías Erdiuri, presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, quien cuenta esta historia desde el punto de vista oficial. Nosotros para dar estas cifras que damos, medimos 362.000 precios. Es decir, que es una muestra bien grande de todo el país. Visitamos 27.800 establecimientos de los diferentes tipos, de los grandes supermercados más pequeños, bodegas, mercados municipales, Mercal, Pedeval, toda una serie de establecimientos y bueno, y una ponderación de toda esa recogida de esos precios es lo que nos da a nosotros esta cifra. Entonces muchas veces la gente llega y bueno, y va a comprar a X supermercado que es muy caro y dice, oye, esto está demasiado caro, pero de repente en otra parte está más económico, en otra parte está más caro, etc. Entonces nosotros precisamente recogemos toda esa gama de precios y luego esa ponderación que hacemos a través de los trabajos que se hacen posteriormente, bueno, son los valores que se dan. Es decir, que nosotros medimos lo que es el proceso inflacionario, que no es lo mismo que percibir realmente que las cosas están demasiado costosas. No podemos negar el proceso inflacionario y que las cosas suban, pero también el bienestar ha mejorado de la población venezolana y hoy tenemos mejores condiciones de vida que años anteriores. Hoy la gente está comiendo más. Las encuestas que estamos realizando, aproximadamente mínimo más del 90% está comiendo 3 y más comidas al día y apenas un 9% fue con una última encuesta, come 2 comidas. Así que apenas un 1% no llega a comer sino una sola comida. Es decir, que ha mejorado la alimentación de la población venezolana durante los últimos años. Otra diferencia importante entre el gobierno del presidente Chávez y los gobiernos anteriores es que el presidente Chávez ha aumentado permanentemente los salarios durante todo el periodo y particularmente el salario mínimo, y nosotros tenemos un gráfico en el que podemos observar la relación entre el salario mínimo, la variación porcentual y el índice nacional de precio al consumidor. Fíjense, la raya amarilla corresponde al aumento que ha tenido el salario mínimo todos los años. Y abajo tenemos la inflación. Podemos observar este año que el aumento de salario mínimo alcanzó el 32,3%. En cambio, la inflación
ha estado girando en torno al 18%. Pero a esto debemos agregar otro elemento, que no es solo el salario mínimo el que obtienen nuestros trabajadores, sino que nosotros hemos hablado en el país de lo que es el ingreso mínimo legal. Nosotros llamamos el ingreso mínimo legal el salario mínimo más el ticket de alimentación. El ticket de alimentación del sector público está alrededor de los 1.300 bolívares y del sector privado ronda entre los 600 y los 700. Cuando uno calcula el promedio de esos dos índices, llega aproximadamente a 957. Sumado eso al aumento del salario mínimo, tenemos un valor aproximadamente de ingreso de 3.000 bolívares. Y además la encuesta de hogares por muestreo ha demostrado durante todo su tiempo que el promedio de personas que trabajan por hogar es de 2 personas que trabajan por hogar. Así que el ingreso de los hogares es mucho mayor que ese ingreso mínimo legal del cual estoy hablando. La semana pasada, en este mismo espacio, presentamos el análisis del economista Asdrúbal Baptista. Él señalaba que en los últimos años, en una buena parte del estrato más pobre de la población ha aumentado el poder adquisitivo y el consumo. Para otros economistas, esto explica el aumento también de la demanda que presiona los precios al alza. Pero recientemente, la Comisión Económica para América Latina, un organismo perteneciente a la ONU, sacó las cuentas de cómo se ha comportado la pobreza en los países de América Latina. Si bien Venezuela es uno de los mejor parados, también advierte que ha habido un ligero incremento cercano a 2 puntos porcentuales en las cifras tanto de pobreza como de pobreza crítica. Vamos a ver qué opina de esto Eliezer Yuri. La pobreza extrema en este último informe aparece con un aumento de 10,7 a 11,7 y entonces debido a este problema es que aparecen en los titulares de la prensa que la pobreza en Venezuela se ha incrementado. Esto no es cierto porque las mediciones que hacemos, que parten de la misma base, que es la base de datos de la encuesta de hogares por muestreo que tiene más de 45 años, esa base de datos se la entregamos nosotros a la CEPAL siempre y ellos sobre esa base de datos analizan la información. A nosotros, en nuestros cálculos, la pobreza extrema nos dio 8,6 en el 2010 y 8,5 en el 2011. Es decir, a diferencia de ellos que le está dando 10,7 y 11,7. ¿A qué se debe esta diferencia entre las cifras que publica la CEPAL en su informe y las que publica el Instituto Nacional de Estadística? Están utilizando el índice de alimentos en general que da el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese índice de alimentos que ellos utilizan está más dirigido hacia los sectores medios y hacia los sectores altos. En cambio, lo que nosotros utilizamos es la canasta alimentaria normativa, la cual es un indicador que Venezuela lo tiene. Entonces, cuando ellos tratan de trabajar en la CEPAL, ellos tratan de hacer homogénea y comparable todas las estadísticas, pero resulta que cuando uno ve los resultados, por ejemplo, para Colombia y Perú utilizaron los datos nacionales, cosa que no hicieron con nosotros. Y a nosotros nos metieron dentro de las estimaciones que ellos hicieron. Por eso es que nosotros exigimos que si nosotros tenemos un indicador, como es el caso concreto de la canasta alimentaria, le exigimos a la CEPAL que utilice nuestro indicador. Nosotros no tenemos la culpa que otros países no tengan los cálculos de una canasta alimentaria para este trabajo. Lo cierto es que estos asuntos de inflación, pobreza, poder adquisitivo, cada quien sabe dónde le cae la gotera. Es decir, es una cosa muy personal, depende de la familia, cómo se aprecia, a su vez, esta lectura que se hace de los indicadores económicos que en el fondo esconden varias realidades. El debate está abierto. Ahora vamos a una pausa y en breve volvemos con más del mundo, economía y negocios aquí por Globovisión.